Bueno, vamos a seguir con la mesa. Ahora vamos a continuar con el... Aplaudan, aplaudan, aplaudan. Aplaudan, aplaudan porque estamos aprendiendo. Vamos a continuar ahora con el doctor Miguel Ledesma. De casa, aplaudanle, aplaudanle, se le van a aplaudir. A su profesor. Artista visual e investigador en artes, doctor en imagen, arte, cultura y sociedad por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, maestro y licenciado en artes visuales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores SNI. Ha publicado el libro Juego y Arte Contemporáneo en 2019 y es autor y coautor de diversos artículos publicados en revistas indexadas con factor de impacto. Su trabajo artístico ha sido seleccionado en concursos nacionales e internacionales, tales como la Trienal de Arte Latinoamericano en Nueva York, la Bienal Monterrey FEMSA, la Segunda Bienal Nacional de Paisaje, el Salón Nacional de la Gráfica del Estado de México, el Premio La Joven Estampa, entre muchos otros. Su obra ha sido presentada en el Museum of Latin American de California, en el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, el Museo de Arte Carrillo Gil y el Colegio de San Ildefonso. Es profesor e investigador de tiempo completo, adscrito al área académica de artes visuales de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Es líder del cuerpo académico Arte y Contexto y forma parte de la Red Internacional de Estudios Visuales de Investigación y Producción. Bienvenido, gracias. Bueno, gracias. Vamos a continuar con esta mesa y mi participación lleva por nombre Matthew Barney, Escultura, Performance y Cine. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. Bueno, pues es un artista norteamericano, Matthew Barney. A mí me gusta mucho su trabajo y para esta charla pues traté de revisar algunos elementos que considero que han hecho que tenga éxito no solo en las artes visuales, sino también en el cine. Él es norteamericano, nació en el 67, pero estudió realmente arte en Nueva York. También al mismo tiempo creo que estudió algo, no sé si terminó o no terminó, estudios de medicina. Siguiente, por favor. Ok. Y pues bueno, básicamente su formación fue cuando tiene que ver mucho con su etapa de estudiante. Y pues él era atleta, ya saben que en Estados Unidos el alto rendimiento, que jugaba fútbol americano, también estudió las cuestiones de medicina, más arte, y eso marcó algunas características de su trabajo, particularmente la corporalidad, tiene que ver hacia lo performático, la experiencia del atleta como disciplina física, su interés por la fisiología en cuanto a esas relaciones de medicina, la hipertrofia y el arte, estas cuestiones de cuando alguien va al gimnasio y a partir de la resistencia crece el músculo, y esto lo llevó al arte, el cuerpo entendido como proceso, resistencia y transformación. Ha tenido varios proyectos que son muy largos, de muchos años. Uno se llama Dragon Restraint, con el que se empezó a ser reconocido en el mundo del arte, a partir del 87 hasta la fecha. El ciclo más famoso conocido de él se llama Ciclo Cremaster, que en realidad son 5 películas, con obras derivadas que básicamente es en las que nos vamos a centrar. En 2014 hizo una película que se llamó The River of Fundament, que está súper larga, yo la vi en Bellas Artes porque solamente se presentan, sus películas solamente se presentan en museos o en espacios de sitio específico. Aquí buscaba ciertos lugares que tenían que ver con arquitectura tradicional, con palacios, y aquí se presentó en Palacio de Bellas Artes. La película creo que duró, no recuerdo, 6 u 8 horas. Me dormí como de esas 8, como 2 en ratos. Muy padre, muy, muy padre. Y en 2019 Redope, y creo que tiene otro nuevo que ya está en su sitio. Entonces es difícil verlo si no es a través de la piratería. El ciclo Cremaster, siguiente por favor. Perdón. Bueno, ese es donde son sus proyectos. La siguiente. Ok. El ciclo Cremaster son 5 películas que tienen como hilo conductor el cremaster, que es un músculo que hace que los testículos asciendan o desciendan.
cuando el embrión, bueno, eso es lo que dice, yo no soy médico, cuando el embrión todavía está indiferenciado, es decir, no sabe si va a ser, qué sexo va a tener, pues este es el que va a determinar que bajen o no. Y esa es la narrativa a lo largo de los 5, pero tiene cosas autobiográficas, tiene cosas como de cultura popular, tiene algunas cuestiones simbólicas, y bueno, tiene muchas cosas bien interesantes, y hay quienes lo han comparado que su obra es una obra de arte total. Para Richard Wagner, según Heidegger, decía Wagner, el de la idea de la obra de arte total, las artes no deben seguir realizándose independientemente una de otra, sino que deben de unirse en una obra. Y su ideal, pues sería la ópera, estamos hablando del siglo XIX. Siguiente, por favor. En el siglo XX, Dick Higgins acuñó el término intermedia, que es, bueno, él fue un integrante del grupo Fluxus y más o menos lo escribió en su artículo Intermedia en el 66, y aquí vemos un gráfico que más o menos nos habla que una intermedia, una obra intermedia, piensen en Fluxus, son obras que están en un cruce entre varios medios, ¿no? Puede ser entre performance y artes visuales, los Fluxus es la música y el performance, el dibujo, el libro objeto, entre varias cosas. Entonces, no se trata tanto de multimedia, de sumar medios. Dice, no es más bien un lugar, el intermedio es ese lugar en donde todas las artes o los medios se disuelven para hacer una cosa nueva. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, ¿cuáles serían las estrategias que usa Matthew Barney en sus películas? Voy a hablar solamente de algunas de ellas de manera muy breve. Siguiente, por favor. Ok. Bueno, genera varias tensiones, varias cosas que incluso son opuestas o que podrían no conjugarse dentro de la ortodoxia. La primera de ellas sería esta relación entre presentación y representación, entre el performance y el teatro, ¿no? Digamos que un performance en el sentido más purista, bueno, que desde mi visión, es aquel en donde no se actúa, sino que las cosas suceden, es un suceso. Siempre pongo el ejemplo del disparo de Chris Borden, que se dispara, hace que le disparen con un rifle, le atraviesa el brazo, en realidad nada más quería que le rozara, y entonces, pues la sangre es real, su brazo es real, su cuerpo es real, o sea, no está actuando. En cambio, en el cine, viene la bala y explota y hace gestos, pero ni le duele, ni es sangre, ¿no? Entonces, en el caso de Matthew Barney, cosas pasan como entre cruces. Sí tiene escenas que son performances muy largos, particularmente de resistencia que les comentaba. Atraviesa un túnel no sé cuántos minutos u horas, que es una secuencia larga en la película, pero el esfuerzo es real. Sin embargo, está disfrazado, utiliza cosas que tienen que ver más bien con el cine o con el teatro, y entonces empieza a haber ahí una serie de combinaciones extrañas, y es algo que entonces entiendo yo lo vería más hacia la intermedia. Siguiente, por favor. Aquí vemos, por ejemplo, a Richard Serra, que ustedes lo deben de conocer por el arte procesual, por Splashing, en donde salpica plomo, actuando como Richard Serra en Cremaster 3. Entonces Richard Serra como Richard Serra, en la derecha, bueno, donde se ve cargando esta cosa que va a derretir, y en donde está atrás unas columnas, ahí sí está representando un personaje de la película de Cremaster 3 que narra un proceso como de iniciación o de cosas de masones, y ahí Richard Serra representa a un maestro masón. Siguiente, por favor. Bueno, ahí está un video, este es Cremaster 3. La secuencia de esa película es muy larga, que es un performance que se hizo en el Museo Guggenheim en Nueva York, que se llama The Order o la Orden masónica. Entonces, no sé si le pueden dar play con la barra de espacio. No se oye, ¿verdad? Bueno, pues son dos grupos ahí de hardcore que están echando como un mano a mano en el Museo Guggenheim. Ahí vemos a Richard Serra actuando como Richard Serra, porque lo que está derritiendo no es plomo, es vaselina, que la vaselina es un elemento recurrente en la obra de Matthew Barney para hacer esculturas, que para sostenerse tienen que estar congeladas.
Aquí vemos a, bueno, se alcanza a escuchar bajito, ¿no? Él es Matthew Barney, el que está ahorita metiendo las manos allí. Bueno, ahí está el slam, ya están ustedes viendo. Ahí está Richard Serra prendiendo su fuego para derretir lo que en un momento sería plomo. Y eso y más bien otras cosas, ¿no? Ajá. Bueno, siguiente, entonces la siguiente. Ok, bueno, hasta ahí la escena. Richard Serra recrea la acción de derretir plomo y salpicar. Y en la siguiente se ve una escena en donde está colgando o encimando placas de metal como con una polea y las va apilando para hacer unas columnas. El siguiente elemento que encontré en las obras de Matthew Barney es la relación entre escultura y process art, que ya vimos a Richard Serra, que sería el ejemplo que es más importante hacer la obra que el resultado que se obtiene, ¿no? Y en el caso de Matthew Barney, pues él se ubica más bien como un escultor, aunque acabó haciendo cosas como de cine muy raras, pero él dice que él es escultor. Entonces, bueno, el antecedente es esa relación entre process art. Aquí lo interesante es que en las películas se hacen esculturas, y bueno, forman parte de la secuencia. A ver, el siguiente, también vamos a ir con comerciales y cosas. Bueno, así es como se ve, ahí está.
Si quieren, lo dejamos ahí. Bueno, son escenas intercaladas. Bueno, esto que acabamos de ver es el edificio Chrysler en Nueva York, en la planta baja. Los carros que ustedes vieron son súper clásicos, muy súper remodelados, muy bonitos. Y el carro del centro, está ahí un personaje que mete unos otros personajes que no sabe bien quiénes son, lo meten dentro del carro y después empiezan a chocar el carro de en medio y el carro pues queda completamente comprimido. Ahorita al final vamos a las conclusiones, ¿no? Otra estrategia sería el vincular el el espacio como arte e instalación. Hay varios autores, no es algo que inventó Matthew Barney, pero por ejemplo está Vanessa Beecroft, que ella, bueno, muy joven, hacía cosas de disciplina y de cuánto comía y cosas, se medía el cuerpo porque era bulímica, y terminó haciendo performance en donde hay muchas modelos formadas o distribuidas en el espacio de la galería. También es una tendencia más o menos que ha tenido más auge recientemente, que son las exposiciones performativas, en donde hay personas todo el día ahí haciendo algo, ¿no? El más famoso podría ser, se me fue el nombre, ahorita se los digo, creo, pero que contrata personas o delega la acción a otros, generalmente a veces son bailarines o otro tipo de personas, para que estén ahí todas las horas haciendo algún tipo de acción o de formación. Entonces, este tipo de acciones las utiliza Matthew Barnum en la primera película que se llama Matthew Cremaster 1. Si quieren, vamos a la siguiente. Y bueno, por ejemplo, en antecedentes, pues tendríamos a Chris Borden, el que se dio el balazo. Sus primeras esculturas eran este tipo de objetos que hacían que las personas, el público, se subiera a ellos y quisiera algunas cosas completando la forma de la escultura. Entonces aquí ya el cuerpo ya está visto como forma escultórica, ¿no? Siguiente. Este es Vanessa Beecroft, que les decía, estas son sus acciones. A veces traen ropa, a veces no, a veces unas tienen y otras no. Siguiente, por favor. Y bueno, están ahí todo el día, ¿no? Y la tendencia más reciente es estas cuestiones que tienen que ver como una tendencia coreográfica, en donde varias personas que tuvieron formación más bien de coreógrafos empezaron a utilizar el museo. Le dicen zona gris, no sé por qué se me fue el nombre de este muy famoso, se llama Kiss. A ver, alguien que le di clase, ¿quién era el que de el performance del beso? Si lo recuerdan. Están dos personas en el museo besándose. Bueno, hay quien se acuerde, como dice Julia, un punto. Bueno, estos son Alessandra Pirici y Manuel Pelmus, pero hay otro, Javier Leroy, hay varios, en donde lo que dice Claire Bishop es que él acuñó, el que no me acuerdo, él acuñó la zona gris, se llama, el cubo negro del teatro experimental y el cubo blanco del museo. Entonces, de esta combinación, las personas que regularmente hacen este tipo de coreografías dentro del museo tienen un énfasis no tanto en los movimientos, en la dramatización, sino en su cuerpo en el espacio como algo escultórico. El escenario, por tradición, como este que estamos aquí, pues nosotros estamos enfrente de ustedes, y cuando uno ve una obra de teatro o danza, tiene una visión frontal. Cuando está uno dentro del cubo gris, se le puede ver por todas las caras. Entonces tiene una tendencia más hacia lo escultórico que hacia lo coreográfico, el movimiento. Esta Pirici y Manuel Pelmus se llama Public Collection, en donde los bailarines nombran una obra de arte que está a veces en el mismo museo y la representan, la traducen, como estaríamos viendo en la ponencia anterior. A ver, siguiente, por favor. Vamos a ver nada más un fragmento. Es un video. A ver si corre. No. ¿No da? Inicia como en pantalla negra, pero después se ve, ¿no? Bueno, pues se las dejo entonces ahí la liga, ¿sí? Tino Seagal, que además él estudió economía, por eso vende sus performances muy bien. Ajá. Entonces, pues, coreografía, economía, ahí hay claves del éxito. Bueno, esta no se ve, entonces les voy a pasar la liga, pero por ejemplo dice Jackson Pollock y están los bailarines y se tiran.
y entonces representan a Jackson Pollock. La foto que estamos viendo representa la escultura de Tatlin, esta del monumento, no recuerdo cómo se llama este monumento que que está como inclinado, están representando, y así se la pasan representando pinturas incluso abstractas desde los bailarines, entonces dentro del museo. Siguiente, por favor. Ya se trabó, ya se nos trabó. Esa. Ok, bueno, entonces en Cremaster 1, siguiente, se utiliza esta serie de acumulación de personas como un tipo de dispositivo que sirve para traducir dibujos y para hacer tipo de instalaciones, y al mismo tiempo viene esa tradición del desfile, del estadio, etc. Siguiente, por favor. Bueno, aquí vemos, estos son los dibujos de Matthew Barney al centro, que son previos, son como su guión de lo que va a ser la película, y posteriormente en el estadio de los Broncos de Denver hace estas secuencias en donde hace esos dibujos que están narrando, es la 1, entonces están narrando apenas, digamos, yo entiendo que cuando se está formando el embrión, ¿no? O cuando apenas son los primeros días del feto. Entonces esto lo va recreando, hace una narrativa en toda esa película, esa no es tan larga, creo que es de 40 minutos, y desde una vista aérea se traducen esos dibujos que vemos al centro en el campo. Siguiente, por favor. Este es el video, a ver si corre. Utiliza también varios géneros de cine, donde hay bailarinas y están vestidas así como muy exóticas y hacen estas coreografías, utiliza también comedia, entonces también hay una mezcla de géneros de cine en todas sus películas, también hay una ópera en el 5. Y bueno, ahí están los dibujos, ¿no? Que al mismo tiempo puede ser instalación y al mismo tiempo es como un entretenimiento de un estadio al medio tiempo, ¿no? Siguiente, por favor. Ya para ir terminando. Bueno, pues el cine de Matthew Barney les dije que era un escultor. Entonces el resultado son esculturas. Estas son, siguiente, por favor. Bueno, 1. Las películas solamente se hicieron copias de 10, vendidos a, pues yo me imagino, gente muy rica, creo que valía de $1,000,000 cada una. Y la de él, que es la que se expone en museos, y se vende así en una vitrina. Ahí tiene el CD, o bueno, en ese entonces lo que se vendería como, no sé cuál sería el método de reproducción, pero entiendo que también creo que era el DVD. Vemos la vitrina, él utiliza muchas vitrinas y todo tiene esa forma escultórica. Esta me parece es la vitrina del Cremaster 3, el que vimos de los carros que chocan. Entonces, bueno, así se vende, esa es la obra. Siguiente. Lo que resultó de los carros chocados. Entonces aquí están los Chrysler Imperial, cómo quedaron y cómo fue el proceso de esculpirlos, está en la película. Siguiente, por favor. Hay fotografías, este es del Cremaster 4, se caracteriza, son varios personajes y tiene fotografías de estudio muy buenas, y muchas veces es lo que más uno puede encontrar en el museo, que es más fácil de transportar que una escultura, que son fotos. Siguiente. Las columnas que fue armando Richard Serra en la película, que no vimos esa escena, pero va apilando estas placas que son muy Richard Serra, placas de acero, hasta hacer una columna, que son 2 columnas que tienen un significado simbólico en la masonería, que es la película que está narrando eso, y terminan así dentro del museo. Siguiente. Eso es lo que hizo Richard Serra, actuando como Richard Serra en el Museo Guggenheim. Siguiente, por favor. Este es otro tipo de mesas, también se utiliza vitrinas. Esta es la del Cremaster 1 que vimos en el campo. Siguiente, por favor. Y así se expone todo el ciclo en el Museo Guggenheim. Todo es la obra, es una sola cosa. Siguiente, por favor. Conclusiones. Muy bien, bueno, entonces mi conclusión es que si es una obra de arte total, el ciclo Cremaster de Matthew Barney no hubiese tenido éxito si se hubiera quedado con la idea del siglo XIX. Tenía que pensar cuáles son las artes, cuáles son las prácticas que tengo que sumar, porque si me quedo con la pura ópera, pues entonces en realidad yo creo que no hubiera trascendido. Para ello, pues bueno, precisamente actualizó
las nuevas prácticas del arte contemporáneo, ya vimos arte procesual, arte de instalación, las tendencias coreográficas dentro del museo, y además también hay una no división entre alta y baja cultura. Hay cosas de noticias de nota roja, un asesino serial, hay unos que bailan country, entonces como que no hay una distinción real entre esto sí y esto no. Eso creo que es algo que también funciona muy bien en su película. Y finalmente, pues yo lo leería como un tipo de cine expandido e intermedia, en donde no todo está en la pantalla, sino que hay cosas que están fuera de la pantalla. Esa sería mi conclusión. Muchas gracias. Bueno, vamos dando paso. Siguen aplaudiendo.